La encimera chup chup chup, la encimera ñam ñam, la encimera podcast, la encimera podcast. Bienvenidos A la encimera el podcast. de Fáciles. Siempre he querido hacer una cosa así. Carolina, Paco, ¿cómo estáis? Muy bien, Buenas. ¿qué tal? Gracias por venir. Quiero que os presentéis vosotros. Carolina, ¿quién eres y por qué estás aquí? Pues soy Carolina, formo parte de una consultora que se llama For Health, que sobre todo lo que hacemos, todos los proyectos y con los clientes con los que trabajamos, pues es mejorar o ayudar a mejorar la salud mental dentro del mundo de la empresa. Y bueno, trabajamos en varios proyectos. Ahora mismo justo comentaba contigo que estamos colaborando con el grupo La Taniva, dentro de la parte de hostelería, y bueno, con varios sectores, pero bueno, creo que siempre es interesante. Y lo que también me preguntabas de por qué estoy aquí, pues muchas gracias por invitarme, pues sobre todo para aportar pues bueno, conceptos, tips y sobre todo estrategia, pues para mejorar la salud mental en la medida del posible. Muchas gracias. Pues yo soy Paco Amate, cocinero durante 20 años y hace un año o así decidí tomarme un tiempo y girar hacia otro sitio. Ahora estoy tranquilo, contento no es la palabra, porque a mí lo que me gusta es la cocina, pero estoy tranquilo y creo que me hacía falta tomarme un tiempecito y luego el tiempo dirá si volvemos o si no volvemos, pero me hacía falta tomarme un tiempo para verlo con otra perspectiva y ver si volvemos o si no volvemos. Porque, Paco, tú, que has trabajado conmigo, no por mi culpa, ¿no? Bueno, esto ya lo hablaremos luego, después, pero te quemaste de la cocina. Sí, yo estaba con mucha ansiedad. La presión de la hostelería, no sé si, supongo que sí, habrá en todos los sectores, pues tendrán sus picos de presión, pero yo sentía que me estaba haciendo mal ya. No lo estaba llevando bien. Entonces busqué una salida y bueno, pues varias opciones y conseguí al final llegar pues al taxi, que todo el mundo me dice lo mismo, me dice, bueno, pues te has salido de la hostelería que hay mucha presión, pero los atascos en Madrid, digo, mira, sinceramente esto es una pachanga con los colegas, sinceramente, de verdad, comparado con la presión que yo sentía en la cocina, es lo que siento, la verdad. Y ahora un poco, dejaste la cocina hace un año. Sí, justo un año. ¿Y has pensado un poco sobre tu último tiempo, si podías haber cambiado tú algo, o si era solamente por ese restaurante, o era porque tú lo gestionabas mal? Yo creo que lo gestionaba mal y yo creo que viene todo. Mi madre falleció y yo creo que ahí como que hizo un poco chip, cambié el chip, ¿sabes? Y me saltó ahí algo y yo empecé a encontrar raro ya en la cocina, con esa presión y creo que puede venir por ahí, a raíz de la muerte de mi madre. Sí. Porque, Carolina, la hostelería tiene algo que ya sabemos todos, que es, hay estrés. O sea, es inevitable que en un restaurante que funciona, que hay comandas y que tienes que sacar platos a una velocidad, con una perfección, en un grupo humano, esa gestión emocional y ese... Pero ¿todo el estrés es malo? ¿El estrés per se es malo? ¿O el estrés mal gestionado? ¿O qué pasa con el estrés? Pues a ver, el estrés es una respuesta natural, psicológica y biológica que todos tenemos. O sea, cualquier persona que estamos aquí o en todos los sectores y en cualquier momento es una respuesta natural que tenemos. Nuestro cerebro, aunque ahora ya pues el siglo pues bueno, 21, ¿no? Como que nos tenemos que adaptar, pero nuestro cerebro sigue funcionando igual que hace mucho tiempo. Es decir, esa respuesta del estrés funcionaba y era adaptativa porque el cerebro está hecho para sobrevivir, igual que hace torrecientos mil años, y para huir del león, ¿no? La típico que se dice. Entonces la respuesta cerebral y biológica ante un estresor, que antaño era el león, ahora tenemos otros leones, pero todo lo respuesta del cerebro y lo que desencadena biológicamente, eso es igual que hace torreciento tiempo. Entonces, ante la pregunta
¿De todo el estrés es malo? No, es algo que nos ayuda y nos ha ayudado muchos años a sobrevivir. Y ese estrés empieza con un estrés bueno, bueno, el estrés positivo, vamos a llamarle, y entonces nos da como energía, ¿no? Nos da como esa vidilla, pues separamos adrenalina, noradrenalina, nos da ahí para enfrentarnos a lo que sea, y tenemos un momento que estamos muy guay, hasta que llegamos a un momento de inflexión, que es como si dejamos, yo que sé, encendida la tele torrecientas horas, que al final ya se va quemando y empezamos a bajar el nivel de energía y podemos llegar a un momento en el que caemos ya en bancarrota, en burnout, como es que la tele ya peta, ¿no? Y bueno, pues obviamente cuando llegamos a ese punto de inflexión empezamos a decaer de actividad y el estrés ya empieza a ser del negativo, del que no mola. Es que yo creo que incluso ese estrés en una cocina debe existir, porque si no, o sea, no irías a la velocidad que a lo mejor deberías ir. Pero claro, es verdad que bueno, pues que llegas al pico y si no lo controlas, si lo pasas, creo que ahí es donde viene lo malo. Y yo creo que puede ser lo que me pasó a mí, que no lo supe controlar o gestionar y ahí vino cuando empecé a ir a encontrarme mal, vamos. Yo creo que para la gente de casa que no sea profesional de la cocina no entienden qué es el estrés de una cocina. O sea, porque me estáis hablando de, hoy tengo mucho estrés pidiendo comandas y de repente yo es como, o sea, como no tengo la imagen de que hay algo que te pueda estresar tanto, que para que tu pasión la conviertas en otra cosa y digas, me voy al taxi. O sea, ¿hay algún ejemplo que podamos entender el superestrés de la cocina? A ver, yo es lo que digo, que al final en un plazo de a lo mejor de un par de horas, hay veces que te das 120 clientes o 150 clientes que se sientan y que tienen un tiempo para comer y marchar. Entonces, sacar los platos en tiempos, gestionarte con el resto de partidas para que los platos salgan a la vez y que no salga de una partida primero de la otra un poco más tarde, que todos los platos vayan a la vez, gestionar eso al final pues es complicado. Y creo que también eso genera eso, el estrés, ¿sabes? Claro. Porque Paco, ¿hubo algún momento en el que tú dijeras, joder, porque a ti te encanta la cocina, que sí que llevas tatuajes Sí. a muerte y que o sea, eres un apasionado y un gran cocinero? Cuando estábamos en Tatel haciendo los arroces, ¿sí, te acuerdas? Sí. Pero ¿hubo un día puntual que tú dijeras, no puedo seguir aquí así, esto no puede seguir así? No ha sido un día que diga marcado en el calendario, pero sí que lo he ido notando como poco a poco, que decía, sí, es que al final el sentimiento que tenía es que no salía del trabajo, porque yo salía del trabajo y estaba pensando en el trabajo. Entonces llegó un momento en que dije, es que no puedo seguir así, porque al final no salgo de aquí, mis 24 horas son trabajo. Salía del trabajo, pensaba en el trabajo, estaba durmiendo y soñaba con el trabajo. Entonces ahí es cuando empecé a decir, hay algo que no va bien aquí. ¿Y qué me cuentas de esto? Pues justamente ese estresor que aparece, que es igual ese trabajo tan estresante en la cocina, luego todos esos pensamientos que tenía Paco y que él también me estaba comentando cuando descansaba los fines de semana, pues al final todos esos pensamientos hacía que no desapareciese el estresor, con lo cual efectivamente tú estabas trabajando 24/7 porque no desconectabas en ningún momento y al final se ha producido lo que se llama el síndrome de burnout, que es cuando no desenchufas la tele en ningún momento y al final la tele peta y al final petamos, ¿no? Eso se llama en castellano estoy quemado Eso hasta es. las trancas. Sí, el ¿no? burnout que le han puesto así mismo no, pero es quemado hasta las trancas y al final te crea esa desazón, ese sentirte que lo que más te gusta no te motiva, el sentirte agotado porque es que estás agotado físicamente y emocionalmente porque es que no desconectas en ningún momento. Incluso hay veces esa despersonalización porque lo que más te gustaba, que en este caso era el rol de ir a la cocina, ser jefe de cocina o otros roles que has tenido, no te sientes conectado con ello, ¿no? Y hasta que de repente no estás tan quemado que ya desconectas del todo el sopetón, no te das cuenta y no puedes darlo como con otros cosas. Es una putada ser cocinero y estar quemado, ¿no? Por lo que sea. Por lo que sea. Pero vale. Te puedo preguntar,
si hubieses tenido trato con Paco cuando estaba en esa fase en la que muchos nos hemos sentido, joder, no sé qué pasa, que ya no tengo tantas ganas de ir a trabajar en un sitio que me encanta, esa fase hasta estar totalmente quemado, ¿qué le hubieses dicho? ¿Hay formas de, como dice Paco, de cerrar esa puerta y no llevártelo a casa? Yo qué sé, ¿qué le hubieras...? Pues hay formas, pero hay que irlas trabajando poco a poco, ¿no? Hay formas desde como hacer hincapié en lo más físico que te está pasando, que son esos pensamientos que son intrusivos, que son pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, que es hacer la parada de pensamiento, ¿no? Como imaginar una señal de stop o algo que es como más común, que es como dar un golpe fuerte. A vergüenza, pero ya. Que es como ahora sí un golpe fuerte y es como que tú vas enseñando a tu cabeza de no, que ahora no puedes pensar en esto, es el momento de descansar, ¿no? Y ir un poco entrenando a la mente, ¿no? Lo que os decía, era poco a poco, o hacer técnicas pues más de desconexión física. Yo siempre que salgo de trabajar, pues me voy a media hora, yo qué sé, al gimnasio a hacer una actividad donde por narices me tenga que formar y estar concentrado en otra cosa, yo qué sé, por ejemplo, de subir una pesa que conversarte a que no se te caiga en la cabeza. Y así estás obligando un poco a la cabeza a pensar. Ir un poco como buscando estrategias de desconexión. Y por otra parte, pues también ser amable como contigo mismo, ¿no? Que al final los periodos en los que hablábamos y tú decías de esa presión o esa autopresión que me estoy poniendo, pues oye, igual me tengo que dejar en ciertos momentos no llegar a la perfección absoluta, o que me dejo esos pensamientos, pero me voy a dejar un ratito al día para hacerlo, ¿no? Y tomar conciencia de que estamos llegando a ese quemarse, ¿no? Es el cocinero y quemarse, y no llegar a estar a ese punto final, sino igual darse cuenta antes, igual hacer pequeños parones antes, ir viendo a cada uno quién le encaja para poder hacer esa correcta gestión y ir volviendo a coger cariñito y no llegar a esa parte de despegarse, desmotivarse el trabajo. Es que, claro, a mí, o sea, como yo llevaba tiempo, pues eso, desde que yo empecé a notar cosas hasta que al final decidí tomar la decisión de dejarlo, han pasado 3 años. Entonces, yo iba notando cosas y yo pensaba, digo, bueno, pues a lo mejor parar un tiempo y dedicarme a otra cosa, pero al final, como la pasión que yo tenía y que sigo teniendo, que a mí yo tengo muy claro que la cocina es lo que me gusta y que eso no me cierra a volver, pero decía, ¿a dónde voy a ir yo? Si un ordenador es lo que menos me gusta del mundo, no me veo en una oficina, yo qué sé, no sé, como que iba buscando salidas y no encontraba nada que dijese, bueno, pues esto puede estar bien para un tiempo a lo mejor. Entonces, pues bueno, al final pues llegó el punto de burnout y al taxi. Y al taxi. ¿Y has sentido que haber sido cocinero te ha ayudado en gestionar un taxi, el estar metido encerrado? A nivel de, yo creo que el esfuerzo se trabaja con la constancia, y cuando hay esfuerzo y constancia haces que no entren muchas dudas en tu cabeza, o sea, te haces unos bloqueos fuertes. A ver, mucha gente me dice, joder, pues te has cambiado de lo que os decía, de la pachanga, ¿no? Y yo creo que puede ser por ahí, a lo mejor otra persona no gestionaría igual esto, y a lo mejor le parecería estresante un atasco en Madrid de media hora, pero es que de verdad que yo lo siento así, y creo que puede ser por eso, porque estoy acostumbrado a una presión en la cocina que no sé qué, que es que ahora estar para en un atasco y encima el taxímetro sigue contando, o sea que no hago nada, eso sigue contando ahí, ¿sabes? Sentado oyendo la radio y venga factura. Ya está. Maravilloso. Correcto. Ay, no he podido pasar, señora, lo siento. Te ha puesto otra vez en rojo. A ver. ¿Hay alguna vez que te dicen, llévame a un restaurante X? No quiero hacer ni publicidad de ninguno, Fischmüller, por ejemplo. He llevado. Y dices, pues ahí se come muy bien. Pues sí, mira, me acuerdo una pareja que me dijeron, a Sagasta 29. Sí, ¿no? Sagasta 29. Y digo, ¿vais a Fischmüller?
Y dice, sí, digo, es la primera vez que vais. Bueno, pues ahí entablas un poco de conversación, ¿no? ¿Es la primera vez que vais? Sí, digo, pues se come de lujo ahí, digo, no porque haya estado trabajando hace un año ahí, pero se come de lujo. Sí, sí. Qué guay. No estás pagado, te digo. No, es correcto. Y Carolina, me gustaría, o sea, ¿qué responsabilidad de todo esto tienen las empresas o los hosteleros o los cocineros jefes de cocina a lo mejor para abajo? ¿O qué responsabilidad tenemos y qué podemos hacer? Pues a ver, es algo muy importante que las personas que están en roles, estos que tienen un equipo a cargo de responsabilidad, lo primero que sean es como roles o modelos de conducta, ¿no? Que sepan gestionarse, hacer ese autocuidado psicológico y empezar a gestionar esa parte de salud emocional por ellos mismos y luego que así lo trasladen como algo natural para el resto del equipo. Porque nada sirve que digamos, oye, hacer esto que está muy bien y es muy sano, o es Sí, que no va a tenéis ser que lo casar. mismo. Claro, porque al final nosotros, como mejor aprendemos, las personas es por modelaje, ¿no? Viendo a alguien que dices, oye, qué bien lo hace, inspirando, ¿no? Esa frase de inspiración. Entonces eso es lo que deberían hacer, O sea, lo por ese primero modelo. El que esté arriba estar bien Eso para es. poder hacer estar bien a los demás. Eso es. Eso es lo primero. Eso es. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho, que es como cuando coges un avión y te dicen, antes de ayudar a nadie, póngase usted la propia mascarilla. Pues esto es Total. igual. Hay que empezar por uno mismo, aprender de qué cosas nos estresan, en qué punto estamos ahora, qué cosas nos funcionan, qué técnicas de autocuidado, porque antes te digo lo de la técnica de desconexión del gimnasio, pero igual para otra persona es ponerse la música a todo volumen, el ratito que da en el coche y con eso desconecta. Autoconocerse, y cuando vemos que en un entorno de organización la persona que está al mando tiene como esos momentos de autocuidado, también nos invita a hacerlo nosotros, ¿no? Eso lo creo que es lo más importante. Y en gestión de grupos, en cómo hacer que, no sé, pienso, todos los días aquí, pues ese estrés positivo, ¿cómo puedes hacer, qué tipo de acciones, de rutinas o de cosas tú ahora que estás trabajando con un grupo hostelero vas implantando? ¿Nos puedes contar así como cositas, tips o ideas que, anda, pues esto lo puedo implantar yo, seguro que genero... Te voy a dar a ver si te gusta esto. A mí no me gusta llegar tarde, aquí te lo saben. Lo de llegar tarde a una cocina es muy significativo. Entonces tú cuando llegas a las 10, si tienes que ir a las 10 ya tiene que haber jaleo por aquí, ¿no? Y entonces, encendido. ahora lo que estoy haciendo, que no está pensado muy... Me lo contó un chino un día y me encantó. Un chino haciendo una historia de energías del Sinen Chikón y tal, con mi mujer. No comprando. No, ese era el otro. Ah, Y era un ejercicio que íbamos a hacer en unos retiros que hicimos. Y en los que llegaron tarde, él dijo, y ahora lo hago yo aquí todos los días, al centro y os cantáis una canción. Entonces, todos los días, en el briefing de antes del servicio, los que han llegado tarde, antes de empezar a cocinar, justo antes se canta una canción. Yo les he dicho de 1 minuto y de una canción de dibujos animados. Y entonces, todos se ríen, no sé qué y tal. ¿Qué más tips, qué cosas hay? Yo entiendo que eso pues no es determinante, pero seguro que hay, ¿no? No, pero ayuda mucho, entiendo, cosas. Pues quiero pensar que sí, pero... Mínimo a que no quieras llegar tarde para cantar una canción, ¿no? O sea, prefiero, solo para... Correcto, Claro, me voy a puntual claro. el primero allí. Hay más puntualidad ahora. Oye, pues también podría ser lo contrario, que igual la gente descubres una faceta oculta de cantas desde dibujos animados y llegan un poco más tarde. Pero yo creo que es conectar con esa parte. A ver, siempre es como, no, la personal se deja en casa y ahora entramos como en el plano laboral, y al final es mentira, porque es que yo soy la misma cuando estoy en mi casa que cuando estoy aquí. Vale, si te cambias el gorro, ¿no? O dices, venga, pues me cambio esto o lo otro. Pero sí que es verdad que cuando hablamos en términos de organizaciones, hostelería o lo que sea, y más cuando hay ese estrés, tener un punto de dejar a la Carol de casa entrar un poco en la Carol del trabajo, ¿no? Pues ese punto da como una confianza que nos hace a todos como más estar en el mismo plano, que nos genera lo que se dice esa seguridad psicológica, que al final sea como, aunque sea poco, son como tips que tú estás diciendo que me parece muy chulo. Otro es, pues, oye, tener conversaciones o unas cañas, o aunque sea unos momentos de hablar de algo más allá del trabajo, tener espacio de que se prohíbe hablar del trabajo. Hacemos esto, pero se prohíbe hablar del trabajo, que te genera esa seguridad psicológica para que en el momento que a ti te puede pasar algo, no hay que esperar a estar súper quemado o a tener algo súper grave,
que puedas hablar con el compañero, que puedas hablar con el responsable, y todo esto siempre cala fenomenal. Y eso hay que tenerlos como muy estipulados, tales días o tales momentos, ¿no? Cerraditos para que ocurran, ¿o qué? Es que lo que pasa es que si no se tienen cerraditos, caes en el riesgo que no ocurra. Entonces, al final, aunque tú hagas esa recurrencia, al principio puede ser como, venga, pues va a ser este día todos los días. Y al final tú creas esa cultura. Al final ya la gente se ha hecho que todos los martes quedamos a, yo qué sé, a desayunar. O todos los martes es que tenemos ese espacio. O una vez al mes, yo sé que mi responsable voy a tener media hora para hablar tranquilamente de qué tal estás, qué te está preocupando, con qué te estresas más, qué es lo que te genera más satisfacción, ¿no? Y al final es eso, que hay a veces que hay que ponerlo como en la agenda para que se genere esa rutina. O como ir al gimnasio. O sea, hay que llegar antes incluso, ¿no? O sea, ya no es que entras a las 10, sino tienes que entrar a las 9:30 para hacer todo esto. Sí, sí. Muy bien. Y Paco, ¿vas a volver a la cocina o qué? No digo que no. Yo tengo un puesto de trabajo, te digo, ¿eh? Si quieres te la suelto, ¿eh? Te la suelto. Luego hablamos. No sé, Nino, de verdad. Eso, al final a mí me gusta cocinar. ¿Sabes lo que noté cuando lo dejé? Cocino en casa pues para mí, para mi chica, o cuando vamos a casa de mi padre, comemos. Lo disfruto mogollón. O sea, es impresionante cómo, o sea, me gusta, pues, o sea, el otro día hice un cocido para tal y luego hice unas croquetas, y yo no hago unas croquetas de decir, bueno, pues, no, cuando hago unas croquetas las hago pensando que quiero hacer las mejores croquetas, o sea, la cocina sigue siendo mi pasión, pero... ¿Y qué crees que tiene que tener la hostelería para que vuelvas? Es difícil esa pregunta. Presión ya hemos dicho, creo que va a haber siempre, y que incluso cierto punto de presión es bueno. Creo que hay muchas empresas que se están poniendo las pilas con el tema de horarios, que bueno, no es nada que esté diciendo yo que sea el primero que dicen las horas que se han echado toda la vida en la hostelería. Creo que poco a poco se van poniendo las pilas con eso los empresarios y van pensando un poquito más en el trabajador. Con lo cual, pues bueno, creo que son dos de las cosas, la conciliación, que al final que también está pasando. Antes parece que los restaurantes solo abrían los fines de semana. Hoy en día hay muchos que cierran sábado, domingo algunos, y hay muchos que cierran domingo, lunes a lo mejor, o simplemente el domingo. Pero bueno, ya sabes que un día el fin de semana tienes para estar con tu gente, con tus amigos, con tu familia, con quien, o para estar tranquilo y poder ver el fútbol por la noche en casa, ¿sabes? Que no tienes que currar. Pero creo que se van dando pasitos, creo. Perdón. Faltaría más. Yo te lanzo una idea, porque como estás abierto entre el taxi y la cocina, como has dicho, existen los food trucks, ¿por qué no los food taxis? Y eres el primero. Hostia, luego lo hablamos también. No ideitas. No, me parece maravilloso. Claro, bien. Correcto. Luego te dirá, oye, a media está... No, ya me he dicho que luego le he pedido solo el 20, ya sabes. Es que tu generosidad no me abruma. Lo sé. Continúa. No, te quería abrir, Paco, un melón a los dos porque creo que tú y yo hemos trabajado en esa hostelería mucho más compleja que ahora, donde realmente había más un entorno más hacia el estoy hasta las narices, esto no es para mí, estoy quemado, ¿no? Ahora, como dices, Paco, estas 40 horas que ya, gracias a Dios, yo creo que nos han obligado al hostelero a darnos cuenta de que así hay que hacer las cosas. Y yo entiendo que siempre habrá piratas, pero creo que la hostelería está yendo en ese camino y ponemos atención, creo, cada vez más en cómo están las personas de tu equipo. Hay un cambio generacional de por qué estamos ahora que se está en unas condiciones mucho mejores que hace 15 años, ahora es cuando estamos abordando este tema. ¿La sociedad de ahora está menos preparada o es más susceptible al burnout y a los quemazos? O sea, ¿ha pasado algo también en la sociedad?
Hombre, yo creo que la sociedad también ha evolucionado y las nuevas generaciones que también vienen como más preparados en esos términos de me autoconozco, qué me apetece hacer, cómo me estoy sintiendo mal, levantar la mano si me encuentro mal. Y creo que nosotros, y ya desde hace tiempo, toda esa parte de educación en términos de salud mental, de psicología, de cómo te encuentras, qué te apetece, no lo hacías, era hay que trabajar duro, hay que hacer esto porque esto es así, hay que hacer lo otro porque tal, y entonces vas haciendo un poco las cosas sin pensar, ¿no? Que justo es lo que te comentaba antes, vas haciendo las cosas sin pensar y cuando tienes ya momentos de parón o momentos o hitos importantes en tu vida es cuando te dices, oye, un momento, le voy a dar una vuelta a esto, ¿no? Voy a dar una vuelta a qué quiero, para qué, y entonces es eso, que creo que no es que estén de esas nuevas generaciones como más orientadas al burnout, sino que tienen mejor autoconocimiento del que nosotros teníamos. Y también tienen más claridad de esto no, y esto no lo voy a aceptar. Nosotros yo creo que era más como esto era lo que había, esto es lo que tengo que aceptar y lo tengo que hacer así. Y es como que te choca mucho ver a otra persona no hacerlo y además como que tenemos el mito ese que si no tragas con todo, parece que no estás motivado. Y tienes la misma motivación, pero igual tienes las cosas claras de lo que sí y lo que no. Sí, hay demasiada comparación con muchas veces, ¿no? En los equipos de cocina de es que esto tiene que ser así porque hay que ser fuerte y igual tenemos que cambiar, resetear, ¿no? Un poco que no está mal el decir, oye, no tengo que aguantar esto, ¿no? Me parece bien, me gustaría, tenemos que ir acabando, porque estoy convencido de que tiene que haber ahora mismo miles de cocineros, miles, sí, igual miles. Miles. Miles, ¿no? Habíamos quedado en miles, ¿no? Miles. Hay miles de cocineros en España, que nos estarán viendo todos, que están en esta situación un poco del cerca del quemazón y tal. Y me gustaría que los dos, cada uno desde un punto de vista, dierais un buen consejo para finalizar este podcast. Por favor. Pues un buen consejo, creo que todas las intervenciones que he tenido, hemos estado hablando, a mí me parece ese autoconocimiento y ese pararse a pensar, por lo menos el decir qué es lo que me está generando estrés, cuáles son mis estresores, y ya por lo menos ese es un punto de tomar conciencia, oye, y también saber en qué punto estoy, si estoy en ese estrés del guay, de que me hace ser súper energético o ya estoy empezando a coger la curva para abajo, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que es como el primer paso, no te saca de donde estás, o sea, te saca de donde estás, pero no te lleva a donde quieres llegar, pero por lo menos ya tener ese punto de autoconocimiento, yo creo que eso es ya importante para decir, oye, ¿lo quiero o no? Bueno, Es que sí, es eso, yo creo. Saber tu límite, ¿sabes? Y intentar no llegar a ese límite. O sea, que tú los pasaste. Yo pasé límites, vamos. Estoy convencido que si hubiese tenido... O sea, tenía que haber sido una decisión mía haber tenido ayuda psicológica. Estoy convencido de que hoy seguiría en la cocina porque, como ya he dicho, es lo que me gusta. Pero entonces tu consejo sería también levantar la mano en su momento. Sí. Que a veces la levantamos demasiado tarde. Tarde. Claro, yo es lo que comentaba antes. Como he ido ahí, como con la inercia un poco de a dónde voy a ir yo, que yo no sé hacer otra cosa, que no tengo claro que me guste otra cosa, que no sé qué, que no sé cuántos. Si hubiese tomado medidas antes, seguramente no hubiese llegado al punto de reventar. Seguro, 100%. bueno, como me dijo mi novia, volverás. Nunca digas nunca. Nunca diga nunca, correcto. Paco, muchísimas gracias por venir y abrir tu corazón. A vosotros por contar conmigo. Gracias por contar lo de tu madre, que sabes que mi madre también falleció. Y es un proceso Es duro. y bonito, y gracias por contarlo. Y Carolina, muchas gracias por venir y darnos por lo menos un poco de dónde hay que poner la atención, que muchas veces solo la ponemos en las judías verdes y en las alubias, ¿no? Entonces, gracias a los dos y que nos vemos en el siguiente, ¿o qué? Siguiente. Siguiente.